noches tengan todos ustedes que nos ven y escuchan a través de las diferentes plataformas de Radio Costa Rica. El día de hoy compartiendo un tema súper importante que es la RCP en la familia. Vamos a estar conversando durante esta hora sobre todos los diferentes factores que pueden conllevar a una parada cardiorrespiratoria y todas aquellas cosas que suceden también en torno a la muerte de una persona, pues que desafortunadamente se da debido a problemas cardíacos o eventualmente también a accidentes, condiciones súbitas que producen la obstrucción, la parada cardiorrespiratoria. El día de hoy tenemos una invitada especial, se llama May Macís. May, bueno, mucho gusto tenerte por acá, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hoy vamos a estar conversando contigo sobre lo que es la parada cardíaca súbita y también la importancia de la RCP en la familia. Entonces, pues para darte la bienvenida, May. No, muchísimas gracias y muy contenta de estar acá compartiendo con temas que me parece que todos deberíamos aquí, ¿verdad? Que todos deberíamos aprender, ¿verdad? No solo cuerpos de rescate, no solo policías, no solo, en fin, brigadas de emergencia, sino que me parece que son acciones que todos dentro de la familia, dentro de qué sé yo, de sus lugares de trabajo, en la escuela, colegio, qué sé yo, deberían aprender porque no sabemos en qué momento nos podemos topar con una situación de esta índole y pues yo muy agradecida de estar aquí para compartir de algo tan importante. Muchísimas gracias, May. Y estás empezando por algo muy importante y es el hecho de que no debemos de dejar en ellos, en los cuerpos de emergencias, solamente la responsabilidad de salvar vidas, sino que también nosotros tenemos la oportunidad de saber maniobras básicas que nos van a ayudar a salvar una vida. Bueno, pues excelente, May. Ahorita vamos a seguir hablando contigo. De momento es importante que nos sintonices a través de las diferentes plataformas, que compartamos esta transmisión, ya que vamos a estar enseñándoles a ustedes maniobras vitales para que puedan salvar una vida de su familiar, de ese ser querido, de esa persona que está con usted en su casa, con la cual convive todos los días del año. Bueno, hoy va a aprender acá cómo salvarle una vida de dos formas. Vamos a ver la maniobra de la RCP solo con las manos y vamos a conocer la maniobra de Heimlich para adulto, cómo atender a una persona que se está atragantando. Entonces, vamos a empezar con un pequeño video que nos refleja precisamente la importancia de esta maniobra. My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999, then you do hands-only CPR, and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch, lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimetres. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Worried you'll hurt him? Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign up for one of our Heart Start courses? Bueno, desde ya saludando a Alexander Cordero, que nos está siguiendo a través del Facebook de la Academia La Red, a Roiner Gamboa, a Christopher Chávez, a Rigo Chávez, que ya también está ahí, saludos Rigo, a Alejandra Vargas, fuerte abrazo Alejandra, a Stephanie Víquez, que nos está viendo, a Federico González, fuerte saludo, May también te manda saludos a ti, a Eddie Bart,
Bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo, y ya saben, conocimiento que no se comparte, se pierde, así que compartamos esto. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la parada cardíaca. Vean qué interesante lo que nos presenta por acá. Son 5 minutos lo que tenemos para poderle salvar la vida a alguien. 5 minutos es lo que nos da la naturaleza para poder revertir este proceso que está sufriendo esta persona debido a esa parada cardíaca que está sufriendo la víctima. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué tan importante es esto? ¿Por qué yo necesito saber la RCP? Veamos estos datitos que tenemos por acá, números alarmantes, números que nos deben de preocupar porque es lo que nos dice la estadística. A nivel mundial, 470,000 personas mueren al día por enfermedades del corazón. Es literalmente a nivel mundial la primer causa de hospitalización, los problemas cardíacos. Es la primer causa de hospitalización. Y además es la primer causa de muerte a nivel mundial, May. Imagínate, si vos sabes que tenés algún número comprado para esa rifa, te preocuparías. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, muchísimo. O sea, si uno sabe que tiene algunos números comprados para esta rifa, que puede ser de esos 470,000 que muere por día, yo creo que algo deberíamos de preocuparnos, y tal vez no solo uno, sino también nuestros familiares, ¿verdad? Saber que alguno de ellos podría ser, bueno, pero vean que cada 33 personas mueren por segundo debido a una enfermedad coronaria, 33 personas por minuto, wow, eso es increíble, ¿verdad? Esos números nos deben de preocupar. El 80% de las enfermedades coronarias, vean qué interesante, se pueden prevenir. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con todas estas personas, con todos estos cientos de miles que están muriendo, pero si el 80% se podía prevenir, ¿qué está sucediendo entonces en nuestra sociedad? Pero bueno, vamos a ir un poquito más hacia nosotros, en Costa Rica. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dicen los estudios que se realizan? Bueno, dice que cada día mueren por causas cardiovasculares entre 13 y 15 personas. Alrededor de 5,000 personas por año mueren debido a problemas cardiovasculares. 5,000 personas. En Costa Rica es la principal causa de muerte en los últimos 45 años, problemas cardiovasculares, ya sea por infarto agudo del miocardio o también por evento cerebrovascular. Lo interesante de eso es que la gente a veces no comprende que el evento cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio son, por decirlo de una forma, hermanos, en el sentido de que ambos suceden en el sistema circulatorio, ambos se dan por un trombo o una reducción de la capacidad sanguínea que tienen estos vasos sanguíneos en el cerebro o en el corazón. Entonces, ambas condiciones, repito, están dentro de ese 80% de enfermedades que se pueden prevenir. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido algún familiar que ha sufrido un infarto o un evento cerebrovascular, los famosos derrames? May, ¿tú has tenido alguno? Sí, de hecho, cuando era adolescente, mi abuelito murió de esa forma y fue en la casa y no se sabía qué hacer hasta que, y lamentablemente, ya cuando llegó los cuerpos de emergencia ya era demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Vean qué interesante. Y precisamente eso es lo que le dice a uno la gente en la calle cuando prestando servicio prehospitalario llega y uno le notifica que ya no hay nada que hacer. La gente después dice, es que no sabía qué hacer, es que no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Dentro de las cosas que le cuentan las personas a uno, es que solamente la persona, el paciente, solamente manifestó un ligero dolor o una ligera molestia y decidió sentarse o irse a acostar. Algunos incluso de las historias que le cuentan, mire, es que de ahí nada más dijo que no quería comer, que se sentía indispuesto, sentía llenura, fue y se acostó y no se despertó más. En la noche, a las 10 de la noche fueron a verlo para preguntarle a la persona si quería tomar algo para que no se acostara con el estómago vacío, y ya lo encontraron fallecido a esta persona. O sea, es muy normal, May, es muy normal que precisamente la gente no comprenda qué es lo que pasa en la parada cardíaca súbita y qué es lo que sucede en el evento cerebrovascular, pero precisamente ahí la importancia de empezar a buscar fuentes de información y de capacitación
para saber qué hacer en esos momentos difíciles, porque tu familia no supo qué hacer, no supo cómo responder. Supongo yo que su esposa, tu abuelita, pues claramente de ahí vivió un momento difícil, y tus padres, asumo yo, ¿verdad? Sí, correcto. Y sabes qué es, incluso hace poquito me sorprendí porque me llegó incluso la noticia del fallecimiento de una doctora que yo conozco, incluso un poquito más joven que yo, y o sea, súper sana, súper todo, y cuando llegué a preguntarle a los familiares, ¿pero qué pasó? Me dijeron, un ataque al corazón súbito y nada más la encontraron en la casa. Entonces, eso nos hace pensar que muchas veces las personas piensan que eso le pasa solo a un anciano, a un adulto mayor o a una persona muy enferma, y no sabemos que esto le puede pasar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Totalmente, May, qué increíble, y es muy cierto lo que estás diciendo. Muchas veces nosotros pensamos que es solamente para el adulto mayor, y esto no es así. Las personas, después de los 40 años, de manera general, ya incrementan sus factores de riesgo, y es pensar en el estilo de vida que hemos tenido, es pensar en lo que estamos haciendo nosotros para poder decir qué tan probable es. O sea, hay algunas condiciones. Veamos esta imagen que tenemos acá, se dice factores de riesgo. O sea, no necesitamos ser adulto mayor para tener factores de riesgo. Vean que ahí nos menciona que hay dos grupos de factores de riesgo. Los factores de riesgo primarios se agrupan en dos: factores de riesgo modificables y no modificables. La obesidad, el sobrepeso. Vean, amigos y amigas, las personas gorditas tienen un factor de riesgo adicional a otras cosas que ya vamos a mencionar. Y es un factor de riesgo que es prevenible. O sea, la obesidad, si ya sabemos que nos lleva a una parada cardíaca, y si amamos a nuestra familia y no queremos que nuestra familia sufra, ¿por qué no pensamos en que el sobrepeso es una condición que nos va a llevar a ese problema cardíaco? Totalmente. Dice dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial. Hay algunos factores de riesgo como el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, la diabetes, que ya predisponen a esa persona para que sufra una parada cardíaca. Así sea una persona joven, sedentarismo, una mala dieta. Literalmente somos nosotros el resultado de lo que comemos, de lo que hacemos. O sea, nosotros somos el resultado de lo que comemos y de lo que hacemos. Esa es la realidad. Entonces, claramente estos factores de riesgo, como lo menciona por acá, son modificables, se pueden variar. Por otro lado, nos habla de factores de riesgo no modificables. Hay algunas condiciones que ya vienen de herencia. Vos lo decías muy bien, May. Mi abuelito falleció de... Bueno, hay condiciones genéticas en las personas que nos pueden llevar precisamente a una parada cardíaca. Hay condiciones ya anatómicas en el corazón que pueden propiciar, o también a nivel del cerebro, que pueden propiciar la ocurrencia de un evento cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio. La edad, wow, mejor no hablemos mucho de eso, pero bueno, les cuento. Después de los 40 años, incrementamos los factores de riesgo. Primeramente, los hombres a los 40 años de edad, viéndonos en una línea de tiempo, hombre y mujer que han nacido en el mismo momento, a los 40 años de edad el hombre se adelanta en factores de riesgo contra la mujer. Las hormonas que protegen a la mujer para el tema del ciclo de la menstruación y demás, la protegen de sufrir un evento vascular, como es un infarto. Pero a los 50 años, cuando viene la menopausia, ya más bien la mujer se le adelanta al hombre en condiciones de probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. Entonces la edad es un problema, que debemos de aprender a trabajar. ¿Para qué? Bueno, si yo sé que no me puedo quitar la edad, voy a trabajar un poquito el tema de colesterol, el tema de enfermedades crónicas que vaya a tener, ¿verdad? Sexo, bueno, aquí hablamos más del género. Acá las mujeres, bueno, tienen ese favor que hasta los 50 años se incrementa más el riesgo cardiovascular que el hombre. O sea, el hombre tiene más probabilidades de sufrir infarto que la mujer, porque inicia su carrera de acercarse a esos factores de riesgo más tempranamente. Y la raza es otro factor de riesgo que, bueno, se han hecho estudios para saber determinar qué es lo que ocasiona que las personas de raza negra tengan más posibilidades de sufrir un infarto
que los de raza blanca. Entonces, todas aquellas personas que tienen descendencias de raza negra, pues tienen unos numeritos más comprados en la rifa. Por otro lado, tenemos factores secundarios. Esos factores secundarios son precisamente como el estrés. De hecho, el estrés resulta que le llaman la enfermedad del siglo, porque precisamente los estudios se empezaron a realizar a fines del siglo anterior, principios de este, y se logró determinar todo el cambio fisiológico que genera el estrés en el organismo y que propicia más la ocurrencia de un evento cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio. Entonces, es importante comprender esto porque si yo puedo prevenir el estrés, claramente estoy ayudándome a evitar que suceda un infarto o un evento cerebrovascular, ¿verdad? Correcto. Y para eso ahorita vamos a dar algunos consejos. Tratamiento con hormonas, también, bueno, en el caso de las mujeres que planifican y algunos otros productos que se venden para acelerar ese proceso metabólico, pues bueno, también generan factor de riesgo. Anticonceptivos, alcohol y drogas generan también factores de riesgo cardiovascular. Vemos muchas veces cómo jóvenes hacen infartos y paros cardíacos en las partes más urbanas de los países. Es común que los servicios de emergencias tengan que ir a atender a jóvenes que han sufrido infartos, pero es desafortunadamente por consumo de drogas. Esto nos lleva a una secuencia de eventos que suceden en el organismo. El tema del colesterol, de los triglicéridos, del sobrepeso, del sedentarismo, nos lleva a esa secuencia de 5 pasos, por decirlo de una forma muy simplificada. Esos 5 pasos empiezan por aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Bueno, la grasa en el cuerpo empieza, la grasa o el fumado, empieza a endurecer las arterias del cuerpo, pero principalmente las arterias del corazón y el cerebro. Pero sumado a ese endurecimiento empieza a generarse la aterosclerosis, que es la acumulación de grasa dentro, o sea, es una placa que se genera dentro del corazón. Y esa placa que se genera dentro del corazón nos lleva, y pregunto, tal vez usted lo habrá vivido, tal vez usted lo habrá vivido, y no sé si May conocerá a algunas personas, pero es muy probable que sí. Hay gente que te dice, uy, vieras que me eché una carrera y me agoté rápidamente. Empecé a hacer ejercicio y no soporté. Iba para el tren, iba para el bus y no soporté la demanda física, ¿verdad? Rápidamente me agoté. Sucede, ¿verdad? A veces con la gente que uno conoce. Correcto. A veces hasta a uno le puede pasar. A los 100 metros, a los 100 metros. A los 100 metros. Bueno, resulta que esa fatiga es un signo de que hay una mala irrigación del corazón. O sea, si a usted le está pasando esto, tenga cuidado, porque el cuerpo le está diciendo, hay una grasa que está obstruyendo el paso de sangre hacia su corazón, no lo está pudiendo irrigar. Y eso lo va a llevar al siguiente factor. No sé si alguno ya habrá llegado, May, no sé si vos habrás escuchado de que a veces la gente le dice, me eché una carrera y me dolió el pecho. Me dolió el pecho, no sabía qué hacer, tuve que parar, dejé que el tren se fuera, de que el avión se fuera, de que el bus se fuera, porque mi corazón no me dio. Incluso sucede a veces hasta subiendo las gradas. Sucede hasta subiendo las gradas. ¿Qué significa eso? Ese dolor de pecho súbito, pero que cede con el reposo, se llama angina de pecho. Se llama angina de pecho. Eso hay algunos cardiólogos que le llaman preinfarto a esta condición. Bueno, eso que llama preinfarto, técnicamente hablando, se llama angina de pecho. Y esa angina de pecho sí es un signo extraordinariamente clásico de que si usted no se cuida y no se da a ver, puede llegar a sufrir un infarto agudo del miocardio. Por lo cual es importante que usted vaya al médico si está sufriendo este tipo de condiciones para que reciba asistencia médica. ¿Ok? Porque si esa angina no es tratada adecuada y oportunamente, nos va a llevar al infarto agudo del miocardio o evento cerebrovascular, perfectamente. Entonces, el infarto agudo del miocardio literalmente es el aviso de que si usted logra salir adelante de ese infarto, tiene que preocuparse al 200% por su salud, porque en su cuerpo tiene muchos factores que ya le están llevando a sumar a esos 470,000 que mueren cada año.
desafortunadamente. Porque el paso siguiente al infarto, si lo logras sobrevivir, en otra ocasión, muy posiblemente no lo hagas y llegues a sufrir una parada cardíaca. Entonces aquí la alerta está en identificar estas condiciones que pueden propiciar esa parada cardíaca y que, como les digo, ya estamos hablando de algunas de ellas. Por otro lado, vean qué interesante, el estrés aumenta el 27% del riesgo de sufrir enfermedades coronarias. O sea, si yo usted tenía números que le decían que podés sufrir un infarto, ahora más si estás viviendo una situación de estrés, incrementas un 27% esos factores de riesgo. Causas en Costa Rica que se han evidenciado que generan infartos agudos de miocardio, mala alimentación. Número 1, como les decía hace un momento, usted es lo que come y lo que hace. Mala alimentación genera infartos. Poco ejercicio, sedentarismo. Le voy a pasar un chismecillo por ahí. Resulta que si usted es de las personas que cuando llega de su casa llega totalmente fatigado, que nada más se quita los zapatos, se sienta en el sofá, se echa para atrás y usted dice, ay, ya llegué, y se duerme. Si usted es de las personas que el fin de semana no quiere salir de su casa porque está totalmente fatigado, si el fin de semana le dice, fulanito, fulanita, mi amor, vamos al mercado, vamos al cine, vamos al parque, vamos a sacar el perro, vamos con los chiquitos a la clase de karate o al fútbol, y usted dice, ay no, qué pereza, estoy muy cansado, no, ¿por qué no en vez de ir al cine, por qué no vemos una película? Y cuando se sienta a ver la película, usted se queda dormido, ahí sentadito, usted es de esos, le digo, eso se llama síndrome del envejecimiento prematuro. Síndrome del envejecimiento prematuro. Y eso es por una altísima carga de estrés. Estrés aumenta el 27% de factores de riesgo. O sea, usted se está acercando más y si no hace algo de lo que ahorita les voy a mencionar, usted es muy propenso a sufrir un infarto agudo del miocardio. Estrés, enfermedad del siglo, que no la padezca. Fumado, bendito que hoy nuestro país ha ido erradicando mucho esto, porque es otro factor de riesgo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La pregunta es, sí, todo bien, Luis, ya has dicho un montón de cosas que van a suceder, pero ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Bueno, prevención de riesgos cardiovasculares. Prevención de riesgos cardiovasculares. Tiene una frase muy sencilla de aprender, estilos de vida saludables. Estilos de vida saludables. Yo tengo una preguntita. May, dime. Bueno, ahorita estabas hablando con respecto al tema de la alimentación y demás, y las personas que están un poquito gorditas y el sedentarismo, pero también estamos viviendo ahorita en una cultura donde la gente se está abocando más al ejercicio. De hecho, ahorita los gimnasios pasan muy llenos y la gente está yendo más. Lo que yo veo también es que se están haciendo abusos de esteroides, que eso me imagino que también afecta, y el abuso de lo que son las bebidas energéticas, que me imagino yo, ¿verdad?, que eso también, hasta donde sé, eso puede afectar un poquillo, y el estrés definitivamente, porque sí he visto personas incluso más jóvenes que yo, que han ido al hospital porque tienen un preinfarto debido al nivel de estrés, pero ahí es donde yo voy, porque digamos, hay personas que dicen, bueno, yo no estoy gordito, yo voy al gimnasio todos los días, yo estoy bien musculoso, estoy bien musculosa, pero hacen abuso de este tipo de sustancias que también te pueden generar un tipo de problema. Claro que sí. De hecho, ve qué interesante, May. Efectivamente, todos esos son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de un infarto o un ataque cardíaco. O sea, no por ir al gimnasio significa que yo esté al 100% bien. De hecho, hay personas que tienen problemas metabólicos que conducen a la producción de colesterol malo. O sea, algo que se recomienda habitualmente es que antes de hacer ejercicio vayas donde un médico. Y hacer ejercicio conlleva también nutrirse adecuadamente, porque vamos a llevar a un consumo incrementado de lo que son, vamos a ver, usted va al gimnasio, automáticamente su cuerpo dice, estoy consumiendo energía que tenía en reserva, entonces voy a querer comer más. Y si la persona come más, automáticamente va a seguir generando grasas que lo van a llevar también a un factor de riesgo. O sea, todo va de la mano. Es precisamente, como lo menciona, un estilo de vida saludable. O sea, la Asociación Americana del Corazón, la Organización Mundial de la Salud, no pide
que las personas sean fitness, no pide que las personas sean adictas a un gimnasio. Veamos esta pirámide que tenemos acá. Vean lo interesante. Nos pide que subamos por las gradas en vez de usar el ascensor. Nos pide que hagamos algunos trabajos manuales que normalmente contratamos o no hacemos porque tenemos otras cosas en las cuales estar pensando o estoy muy fatigado. Nos pide que saquemos a caminar el perrito. Nos pide que vayamos al trabajo lo más a pie posible para poder hacer algún tipo de actividad cardiovascular. Ahora me he mencionado un poquito sobre el tema del gimnasio. Bueno, el tema del gimnasio, imagínate, que lo que nos pide son 20 minutos de ejercicio cardiovascular al día de 3 a 4 días a la semana. 20 minutos. Si lo hace 5 días, genial, pero son 20 minutos. ¿Cuánto duramos a veces pegados en las redes sociales? Horas de horas. Horas de horas. Y no nos damos cuenta. Y Pero, viendo tipos de ejercicios. exacto, y viendo de cosas que uno dice, mira, eso estaría bonito, mira, eso estaría bien, pero en realidad no lo hacemos, no lo aplicamos. Recientemente, sin hablar de hacer propaganda a nadie, es algo interesantísimo esto, pero Netflix, hay una serie, y ustedes ponen ahí Nike, y tiene capítulos pequeños de 10, 20 minutos para hacer ejercicio en la casa. Y es tipo calistenia, o sea, simplemente con su cuerpo, no necesita de nada más. O sea, es algo, una maravilla. Si no puedes salir de tu casa, si no tienes tiempo para ir al gimnasio, bueno, poner la televisión si tanto te gusta y te conectas ahí y ves algo que sea productivo. 20 minutos de ejercicio al día, 4 o 5 días sería lo genial. Es importante que sea ejercicio cardiovascular. Por otro lado, dice que 1 a 2 veces a la semana hacer alguna actividad recreativa. ¿Por qué una actividad recreativa? Porque además de estimular el cuerpo, May, que es algo muy importante, tenemos que ejercitar y liberar la mente. Muchas veces nosotros, vamos a ver, nuestro estilo de vida como país ha evolucionado en comparación con lo que teníamos hace unos 30 años atrás, donde los adultos que salían a buscar trabajos, pues obviamente su actividad laboral era muy física y no había tanto medio de transporte privado como hoy lo tenemos. Hoy la gente se mueve en múltiples medios de transporte, entonces no hace... ¿ah? Excepto a pie. Excepto a pie, es correcto. Entonces es importante que utilicemos un ratito de nuestras vidas también, además de esparcirnos físicamente, hacer ejercicio, también que nos esforzamos mentalmente. Dice por allí que debes de hacer algún tipo de deporte, algún tipo de actividad recreativa, incluso el hecho de ver alguna película que haga que tu mente se disperse totalmente, leer un libro, son de las cosas que hacen que la mente también se ejercite, porque hay que ejercitar la mente. Entonces, es importante 1 o 2 veces a la semana hacer alguna actividad intelectual o recreativa. ¿Okay? Y vean lo interesante en esa pirámide, disminuye totalmente todo aquello que sea de sedentarismo, todo lo que sea sedentarismo. Y muy bien, vamos a ir a un pequeño video que nos va a introducir a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar un poquito de ti. Sometimes I try to convince myself that I'm not obsessed about you, and that maybe somehow there is a way I could stop thinking that I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real, not just in my dreams, and I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real. Sometimes I wish you could read in my mind, 'cause I'll never be
what's going on in my head, and I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real, not just in my dreams, and I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real. Bueno, nuevamente por acá, un saludo para Eddie Bart, Salvador Astúa que nos está siguiendo, también para Fabio Valverde que está viendo el programa, Alejandro Cordero que nos está siguiendo, a Julio Sánchez, fuerte abrazo Julio, a Laurens, fuerte abrazo también Laurens, a Julio, amigo Cacho, excelente, a Edgar Ávila, a David Saborío que también nos está viendo, a Yanni Quiroz, a Cas, saludos Cas, excelente, Carolina Saldaña, a Esteban Agüero, a Johan Bart, Johan, un fuerte abrazo, a Giovanni Bolaños, que también nos está siguiendo, a Eric Salas, excelente, y una seguidora estrella, a Dani Aguilar, que nos está siguiendo también. Muy bien, bueno, de hecho, precisamente, y como lo menciona Dania, la muerte nos puede llegar en cualquier momento, ya no es un asunto de edad, sí, efectivamente, es algo que nos puede llegar Total. en cualquier momento y para lo cual debemos estar preparados. Vamos a conocer un poquito más a May, precisamente para saber la preocupación que May tiene en función de conocer sobre la parada cardíaca. Bueno, May, cuéntanos un poquito. May, tú tienes un emprendimiento que se llama Mayday, Sí, ¿cierto? cierto. Y esto corresponde a... Bueno, mi emprendimiento más que nada nace, soy TikToker de fuerzas policiales, ¿verdad? Entonces nace de empezar a hablar un poquito de estos temas con ellos y ya los futuros policías que ingresan a la Academia Nacional de Policías, que antes era básico, ahora se llama gestión policial, y pues ahí nace la necesidad de que les avisen una semana antes y no tienen tiempo para correr con todo, entonces los uniformes y demás son muy específicos de parte del Ministerio de Seguridad Pública, y pues en mi casa tenemos una maquila, ¿verdad? Donde mi mamá es una carguísima, es estrella en lo que es la confección de ropa. Mi papá nos ayuda con el corte, yo me encargo de todo lo que es logística, ¿verdad? Y nos encargamos de venderle a los policías o los futuros policías los paquetes que ellos necesitan, camisa con apellidos, pantalonetas y demás. Eso se ha ido extendiendo, ¿verdad? La necesidad de aprender un poquito más de el tema de viniles y tema de sublimados y demás, y ahí pues hemos ido creciendo. Y no solo eso, sino que digamos que usted me contaba, ¿verdad? O estábamos conversando acerca de la necesidad de aprender de estas cosas, porque como comentaba Dania, no sabemos en qué momento nos puede llegar una situación de estas, y desde que yo estoy en proceso de ser operadora táctica en Academia Lares, ¿verdad? Que me ha encantado, no solo es aprender, sino que uno genera más conciencia de que este tipo de cosas pueden pasar y que volvemos y repetimos, la edad no es un factor que determine que te va a pasar hasta después de los 50 años. He visto personas más jóvenes que yo por debido a estrés que han tenido que ir al hospital y que tienen que hacerle ya pruebas de esfuerzo y un montón de cosas porque ya el estrés no les dio y su corazón pues está un poco débil. Y eso le añadimos que por el estrés no se alimentan bien, no hacen ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos esa iniciativa no solo de aprender, sino de llevarlo, como dice usted, compartir el conocimiento no solo a las instituciones, sino también a la gente de la comunidad. Correcto. Y la familia, para que todos sepan qué hacer en caso de. Vean lo interesante de lo que está sucediendo con May y su familia y su emprendimiento, cómo a nivel de la familia se ha creado un equipo de trabajo en donde no es solamente, y eso sucede en muchos hogares, en muchos, cada uno de los miembros de la familia ya no juega solamente un rol de papá, mamá, o hermano, o hermana, o hijo, sino que también es parte de ese sustento de la familia, ¿ok? Y voy a tomar de referencia el video que acabamos de ver, precisamente para hacer esa reflexión y darnos cuenta de que, pucha, es que somos primordiales, todos nosotros en nuestra familia, somos vitales y necesitamos
pues obviamente estar al 200%, ¿verdad? Necesitamos estar al 200% para poder nosotros enfrentar la demanda del día a día. ¿Qué es eso? O sea, para poder nosotros sobrevivir en esta sociedad, vean que ya las familias se han vuelto más que una familia, ya es un equipo de trabajo que tiene un objetivo más allá que el de permanecer unidos como familia. Vamos a hablar ahora un poquito ya de la parada cardíaca como tal. Algo interesante con respecto a la parada cardíaca es que pues la mayoría de la gente normalmente ve que una persona súbitamente se desmaya y ya dice, bueno, está sufriendo un paro cardíaco. No, no sucede así. Vamos a ver acá una pequeña imagen donde nos presenta lo que llamaremos síncope o desmayo. Una persona puede sufrir una pérdida de la conciencia temporal de forma súbita por una duración no mayor a 10 minutos debido a una interrupción temporal de irrigación de la sangre en el cerebro. Esto puede tener varias causas, pero en sí, se puede dar un desmayo que no precisamente es una parada cardíaca. Es importante que tengamos claridad sobre eso. Un desmayo no precisamente es una parada cardíaca. Por otro lado, tenemos otra imagen acá que nos habla sobre la convulsión. Una persona que sufre una convulsión es un movimiento involuntario, fuerte en muchos casos, en otros lados podría ser un poquito más ligero, menos fuerte, menos tenso. Esto debido a una actividad eléctrica anormal del cerebro. Entonces, estas dos patologías o condiciones o emergencias no precisamente son ya una parada cardíaca. Es importante aclararlo. Por lo cual vamos a definir qué es una parada cardíaca, para que tengamos eso muy claro. Dice que la parada cardíaca ocurre cuando el corazón de repente deja de latir. Eso es una parada cardíaca. Cuando esto sucede, el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo tienden a detenerse. Claramente el corazón es una bomba que expulsa la sangre al resto del cuerpo y es la sangre la que lleva estos nutrientes de los cuales ya vamos a hablar. El paro cardiorrespiratorio, literalmente por definición, es una emergencia y contamos con escasos minutos para poderlo revertir. ¿Qué sucede? Vean en esta imagen que nos habla un poquito sobre la sangre. Veamos, comprendamos que el cuerpo todo nuestro cuerpo está compuesto por células. Cada una de las células requiere de energía para poder funcionar. Ejemplo de eso es un vehículo, que grande o chico requiere de combustible. Bueno, ese combustible se produce en la misma célula. Esa célula genera a través del oxígeno y la glucosa, el azúcar, genera algo que se llama ATP o adenosintrifosfato, que eso es la energía celular. Si el corazón no puede palpitar, no puede expulsar sangre hacia el resto del cuerpo, y al no poder expulsar sangre hacia el resto del cuerpo, no pueden llegar a las células, obviamente, sangre oxigenada u oxígeno propiamente dicho. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, que si no tenemos nosotros sangre en nuestro cuerpo circulando, no hay oxígeno que vaya a llegar a las células. El problema está en las principales células, que son las del cerebro y las del corazón. Ellas tienen escasos minutos para poder sobrevivir. Vamos a ver un video por acá que nos va a ilustrar un poquito más sobre esto.
Yo creo que a nadie le gustaría vivir ese momento, ¿verdad, May? O sea, yo creo que, imagina lo que sería para una familia que tenga, pues obviamente es toda su integración, ¿verdad? Padre, madre, hijos, tal vez los abuelos, ahí estén, un tío, y están celebrando, y súbitamente, alguno de ellos, que no necesariamente es el adulto mayor, Ujú. empieza a sufrir un infarto. ¿Qué hacer? Esa es la Totalmente pregunta. frustrante, sí. Es frustrante, es desgarrador. Yo creo que sería traumático Ujú. para la familia, sería traumático. Vamos a ver en esta firmina 3 requisitos que es importante que tengamos claridad que sufre una persona que lleva a tener un paro cardíaco. ¿Cuáles son los 3 requisitos de una parada cardiorrespiratoria? Primero, un paro cardíaco es cuando la persona no responde. Eso significa que usted lo palmotea en los hombros, tratando de preguntarle si lo escucha, si responde, no responde. El segundo paso es verificar si la persona está respirando. Para eso vamos a ver la nariz, la boca, el tórax, para determinar si hay algún movimiento respiratorio. O sea, pues los movimientos típicos que nosotros hacemos de inhalar y exhalar. Si la persona no responde y no respira o respira mal, May, eso ya es una parada cardíaca. Ok. Muy probablemente, ese paciente, si yo lo presencié el paro cardíaco, muy probablemente todavía podría ser que ese paciente, usted, por el estrés y demás, crea sentir pulso. Por eso es que se sacó para el personal no profesional de la salud, se sacó el que tomara el pulso, porque ese momento estresante, agudo, crítico, de caos, de crisis en el testigo, hace que crea que ese paciente tiene pulso aún. Y claramente la fe en que ese paciente no está Así, muriendo. ese es el pulso de la persona. Claro que sí, es el movimiento que está sufriendo el que está evaluándolo. Entonces, si ese paciente no responde, no respira y no tiene pulso, porque podría ser que lo hayamos podido tomar a nivel carotidio, ese paciente está en una muerte clínica. O sea, hay algo que se llama muerte clínica, que lo tenemos por acá. En esta imagen nos habla de que la muerte clínica es la siguiente. Se da en esos 5 primeros minutos. Por eso precisamente es que en esta muerte es cuando usted puede iniciar la RCP. Es en esta muerte donde usted puede llegar a hacer algo. Son 5 minutos lo que tenemos para poder revertir este proceso que está viviendo la persona. Por cada minuto que pase, ese paciente pierde un 10% de posibilidad de sobrevivencia, por cada minuto. O sea, eso es rápido, porque si no, no vamos a poder hacer nada para revertir esa muerte. Aquí tenemos una imagen muy interesante que habla de la cadena de supervivencia. Esa cadena de supervivencia son los pasos que sigue un paciente cuando sufre una parada cardíaca. Los 3 primeros pasos tienen que ser dados por el primer respondiente. Por el primer respondiente. O sea, toda aquella persona que ve esa parada cardíaca es la llamada a iniciar esos pasos. Y ven qué interesante. El primer paso es identificar la presencia del paro. Y eso lo hacemos palmoteando los hombros, diciéndole al paciente, señor, me escucha, le puedo ayudar. Y al no responder, pedimos ayuda al 911, claramente de inmediato, y vamos a ver si respira ese paciente. Al ver si respira o no, de inmediato vamos a iniciar la RCP. Esto es un tiempo no mayor a 20 segundos. Eso es algo sumamente rápido. Y pediremos, de ser posible, la presencia de un DEA, o que traiga un DEA, un dispositivo que genera descargas eléctricas del corazón, pero eso es más para un centro de trabajo. Hoy vamos a estar hablando más del hogar. Y posterior a eso, lo que vamos a tener ya es la asistencia médica del personal hospitalario. Esto para un adulto, porque un niño tiene una pequeña diferencia. El niño, resulta que en estos pequeños, el paro cardíaco, veamos esto, el niño no tiene factores de riesgo cardiovascular del chifrijo que nosotros nos comemos de adultos, el choricito, las carnitas asadas. O sea, el niño tiene su sistema cardiovascular
por decirlo de una forma más, en mejor estado, limpio. El adulto no. El niño tiene muy probablemente factores de riesgo adicionales que son básicamente problemas respiratorios. O sea, ¿por qué sucede el paro cardíaco en el niño? Lo interesante es por un problema respiratorio que no ha sido atendido oportunamente. Todos aquellos papás y mamás que a veces se dejan a los niños dándoles tratamiento casero para que el paciente no vaya al hospital, niños, no es bueno, porque no logran medir qué tanto deben de soportar al niño en la casa. Y entonces el niño, al ir tratando de compensar, él busca, tiene mecanismos compensatorios, así se definen, el niño logra mantener su metabolismo funcionando, pero lo va quemando y lo va quemando, hasta el punto en donde llega a sufrir la parada cardíaca súbita y desafortunadamente, como ya ha utilizado mecanismos compensatorios, la posibilidad de recuperarlo es muy baja. Por eso es que en la cadena de supervivencia del niño está la prevención del paro cardíaco primero, porque lo ideal es que nosotros prevengamos ese paro cardíaco y eso lo hacemos yendo a un centro médico. Aquí tenemos otra imagen bastante ilustrativa sobre lo que son un concepto que vamos a conocer muy pronto, porque hay un proyectito de ley que estamos tratando de impulsar, se llama zonas cardioprotegidas. Esto va para centros de trabajo principalmente, lugares de ocupación pública, escuelas, colegios, áreas deportivas, áreas recreativas, para que ellos cuenten con personal entrenado en la RCP y también cuenten con desfibriladores externos automáticos. Estas zonas cardioprotegidas es, como les digo, un proyectito de ley que se está impulsando con el fin precisamente de que la gente en los diferentes lugares donde llegan personas a generar actividades recreativas, pues también tengan la posibilidad de estar protegidos con personal entrenado en la RCP. Y bueno, ya entrando en materia más fuertemente, tenemos por ahí una escalerita que nos presenta los pasos que ahorita May, que nos va a mostrar en el paciente que le vamos a poner. El paso número 1 es verificar que el lugar sea seguro. Esperaríamos que claramente todos nosotros estemos en lugares seguros a la hora de presenciar una parada cardíaca. El segundo paso va a ser reconocer el paro cardíaco. Para eso vamos a palmotear los hombros del paciente y le vamos a decir, señor, señora, ¿me escucha? ¿Le puedo ayudar? Posteriormente vamos a identificar si respira. Vamos a ver ese movimiento de tórax, nariz, boca, para ver si el paciente tiene algún signo de respiración. Aclaro, la respiración agónica, esa respiración que a veces hemos visto tal vez en un adulto mayor que está agonizando, no es una buena respiración. Entonces no la vamos a considerar como una respiración. Horrible. Es respira o no respira. De inmediato, al identificar que el paciente no responde al llamado y no respira, vamos a pedir a alguien que llame al 911. Vamos a descubrir el pecho del paciente y vamos a iniciar con las compresiones. Eso se va a llamar RCP solo con las manos. Y si llegara un DEA, desfibrilador externo automático, lo vamos a colocar. Eso vieras, May, que no es nada complicado. Es solamente llegar y encenderlo para escuchar las indicaciones. Son una maravilla. Ellos te dicen lo que debes de hacer. Vamos a ver un video que nos va a ilustrar precisamente estas maniobras. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información en international.heart.org.
Muy bien, ahora vamos acá con May a realizar la maniobra de la RCP. Vamos a hincarnos junto al paciente que ha sufrido un desmayo, vamos a hincarnos y vamos a palmotear los hombros y le vamos a decir, señor, señora, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Bien, no respondió, primer requisito, no respondió a este paciente. Ahora vamos a verificar si respira, vamos a ver tórax, nariz, boca, vamos a estar viendo si respira, no respira, no responde, no respira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al 911. Entonces May va a pedirle a una persona que llame al 911 e indique que el paciente está inconsciente y que necesita ayuda. Señor, usted de camisa verde, por favor, llame al 911, indique que el paciente no respira, por favor. Ahora, ya sabemos que el paciente no responde, no respira. Ya llamamos al 911. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar las compresiones. Vamos a descubrir el pecho del paciente, hombre o mujer. Ya en este momento la situación es de vida o muerte. Así que vamos a descubrir el pecho y vamos a colocar el talón de la mano en la mitad del esternón. El esternón es el huesito que une la espardilla costal, así que lo vamos a colocar en la mitad. Muy bien. Nuestros brazos van a estar rectos, los hombros van a caer perpendiculares sobre el pecho del paciente para que no sea una fuerza de brazos la que vaya a hacer que el tórax se comprima, sino que sea el peso nuestro el que va a caer. Vamos a empezar a hacer compresiones. Muy bien. Excelente. Esto tan sencillo, lo que está haciendo es que comprime el corazón para que el corazón pueda expulsar la sangre que está dentro de él y haga circular esa sangre que se encuentra todavía oxigenada. Entonces, va a hacer que la sangre circule y se empiecen a oxigenar el cerebro y el mismo corazón. Pero además de hacer que el corazón se comprima y expulse la sangre, también está generando un movimiento del diafragma, lo cual hace que haya ligeras respiraciones. O sea, estamos nosotros asumiendo la función del corazón y de los pulmones de manera manual. Vean qué interesante. Por eso se llama reanimación cardiopulmonar, porque estamos haciendo que estos dos órganos funcionen a través de nuestra maniobra de compresión. Aquí vamos a estar dando compresiones continuamente hasta que suceda una de las siguientes condiciones. Llega una ambulancia y asume el paciente, llega un médico y se identifica y declara fallecido el paciente, o eventualmente la escena es insegura, por lo cual usted necesita retirarse del lugar para no comprometer su seguridad, o también si ya usted está demasiado fatigado, pues dejas de dar el RCP. Si das el RCP y está fatigado, lo que va a suceder es que tus manos van a empezar, a desplazarse por diferentes partes del pecho y empiezan a generar lesiones, y es lo que debemos de evitar. Esto lo vamos a hacer siguiendo las siguientes condiciones. Comprima fuerte y rápido. Comprime fuerte y rápido. Comprime a profundidad del tórax. Aproximadamente van a ser de 5 a 6 minutos. Vamos a ir a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso es bastante. Eso es rápido. Así como May lleva un ritmo similar. De forma que entonces el corazón va a llevar a levantar un ciclo, un gasto cardíaco, una presión de circulación que le va a permitir oxigenar cerebro y corazón. Muy bien, estas son las maniobras de RCP que usted puede aprender para realizar en su casa. Vamos a ver rápidamente que esto nos va a ayudar a salvarle una vida a alguien. Muy bien, regresamos nuevamente por acá. ¿Qué les pareció? Nada complicado, ¿verdad? Son maniobras muy sencillas. May, ¿cómo te sentiste? Bastante interesante, como decías, una maniobra muy sencilla que puede salvarle la vida a alguien, pero sí hay que actuar en el momento oportuno. Por supuesto, es que esa es la clave, May. Debemos de actuar en el momento oportuno, debemos ser muy inmediatos a la ocurrencia del paro cardíaco para que esto funcione.
Y precisamente aquí es donde, pues obviamente hoy queríamos compartir con ustedes este programa, demostrándoles cuáles son los pasos que podemos seguir para poder salvar una vida, también que comprendamos cómo podemos evitar el paro cardíaco, que debemos de cuidarnos, y bueno, invitarlos para siguientes programas. No me quiero ir sin despedirme de las siguientes personas que nos están viendo: don Marlon Santos, que nos ha seguido, Alejandro Rivera, y todas aquellas que están ahí en la fila, que bueno, ya por tiempo no nos da chance de despedirnos, pero agradecerles también por su seguimiento en las redes, en los programas que hemos tenido, y también para la siguiente semana, que seguimos con más de seguridad, protección y algo más. Muchísimas gracias.